Medicina con M de mujer. De manos que cuidan, manos que sanan, manos gestoras que motivan cambios. Médicas, enfermeras, parteras, especialistas, madres, hermanas, abuelas, compañeras. Matriz, músculo, médula, membrana. Ellas son las mujeres de la medicina mexicana. Sandra Sánchez Oldencake es líder en la industria farmacéutica con más de 36 años de experiencia en América Latina. Ha dirigido compañías como Pfizer, Merck, Novartis y estableció las operaciones de Amgen y Biogen en México. Actualmente es presidente y CEO de Pharma Advice, asesorando en estrategias de salud y acceso a tratamientos innovadores. Reconocida por Forbes y Expansión como una de las mujeres más poderosas de México, ha formado parte de importantes consejos de administración en salud y finanzas, incluyendo Centro Médico ABC, Canifarma, AMIF y Save the Children México. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva temporada de Medicina con M de Mujer. Y nadie mejor para arrancar esta temporada que alguien con quien llevaba mucho tiempo tratando de planear un episodio, Sandra Sánchez, sin duda una figura en la industria farmacéutica. Así que, querida, bienvenida. Gracias, Juana. Muchísimas gracias, de verdad. Feliz de estar aquí, de poder compartir contigo un espacio muy personal, un espacio íntimo, ¿no? Y con tu audiencia. Te agradezco mucho la invitación y feliz de estar aquí. Ahora, felices de tenerte porque además, Sandra, en el mundo farmacéutico, como en otros espacios del sector salud, ganar terreno al liderazgo femenino no ha sido nada fácil y en ese sentido tú has marcado una huella muy importante en tu industria y en Medicina con M de Mujer queremos mostrar esos liderazgos de las mujeres como trabajadoras del sector, como ejecutivas, pero también como cuidadoras e incluso en las características particulares de las mujeres como pacientes en enfermedades que nos marcan particularmente. Entonces, feliz de tenerte y en este espacio empezamos por que nos cuentes tu historia, porque para las nuevas generaciones, por ejemplo, en el mundo farmacéutico, en el mundo de los dispositivos médicos y en general en el mundo corporativo, pues las ven a ustedes con estas posiciones extraordinarias haciendo cosas y creen que vivieron por allá en un mundo paralelo en donde todo era más fácil y en realidad lo que hemos descubierto y confirmado a través de tantos episodios es que en realidad hay una historia de superación, de esfuerzo, de trabajo. Así que cuéntanos quién eres, dónde naciste, por qué elegiste estudiar lo que elegiste. Este espacio es tuyo. Gracias, gracias. Pues mira, yo entro a la industria farmacéutica empezando la carrera. Yo decido estudiar administración de empresas. Okay. Siempre quise estudiar también medicina. Ajá. Siempre, o sea, tuve esa disyuntiva, termino estudiando administración de empresas, pero la influencia de medicina viene de mi padre. Mi papá, médico, psiquiatra, ya retirado ahora, pero en su momento era médico psiquiatra, entonces tuve siempre esa influencia. A ver, pero antes, porque ya te me fuiste a la universidad. Ya te fui a la universidad, sí, tienes razón. Vamos para atrás. Tienes más hermanos, eres hija única. ¿Cómo viviste eso ahora que ya nos contaste que tu papá era médico y además médico psiquiatra? ¿Qué influencia tuvo eso? Cuéntanos un poquito hacia atrás, esa primera fase. A ver, empiezo entonces desde mis padres. O sea, mis padres, es una historia muy curiosa, pero mi mamá y mi tía, su hermana, hermanas gemelas idénticas, nacidas en Nueva York de padres alemanes. Ok. Una de ellas conoce a mi tío, se enamoran, etcétera, y después mi papá conoce a mi tía. Entonces son dos hermanos mexicanos casadas con dos americanas, hermanas gemelas idénticas. ¡Wow! Entonces empecemos por ahí. Se vienen a México a vivir. Mi papá psiquiatra, mi mamá antropóloga y se dedicó todo el tiempo a la educación, igual que mi tía. Entonces yo literalmente de verdad tengo dos mamás y dos papás, ¿no? ¡Wow! Y ahí te quiero hacer una pregunta. ¿En algo marcó? Porque no era común tener en la generación de tus padres madres que no solo eran profesionistas, sino que además trabajaban. ¿Eso te marcó? Muchísimo. Totalmente me marcó. Yo siempre vi a mis dos padres trabajar, a mi tía y a mi tío también trabajar. Y todas mis amigas en la escuela y demás, pues ninguna de las mamás trabajaba. Eso rompió
muchísimo con mi forma de pensamiento, cómo veo las cosas. Además, mi mamá americana, ¿no? Con un pensamiento mucho más liberal, mucho para la época, ¿no? Claro. Mucho más centrada en voy a lograr objetivos, o sea, alguien como mucho más disciplinada, etc. Entonces eso marcó mucho, de padres alemanes. Entonces también mis abuelos alemanes, ¿no? Entonces eso también marcó mucho quién soy, con una base de valores, o sea, no hay forma que esa pueda quebrarse, ¿no? Entonces eso marcó también mucho mi vida, ¿no? En ese sentido. No, bueno, porque ahora entiendo, porque ustedes no están para saberlo, no, ustedes sí están para saberlo, pero pocas personas he conocido tan rigurosas y disciplinadas como tú. Y sí, tiene muchísimo que ver con mi mamá. Muchísimo, y mis abuelos alemanes, ¿no? Es que, bueno, es la cultura alemana, ¿no? Soy cual inglesa a las 8, estoy al 5, ya sabes, todo eso lo marcó. Claro. Y una de las cosas que también me marcó muchísimo fue esa transparencia, esa honestidad y ser genuino. Los alemanes son muy directos. Y los neoyorquinos, bueno, ¿qué te digo, no? Juana, son muy directos, muy al grano. Sí. Y eso al final del día, quieras o no, también marcó mucho quién soy, porque yo soy muy directa. Sí. He tenido que ir aprendiendo la forma, porque en un país como México, ¿no? Todo se toma personal. Y donde nos cuesta mucho decir que no, en donde nos cuesta dar malas noticias y entonces le damos la vuelta. Exacto. Y decirle no me interesa, se siente feíto, entonces queremos decir, pero de pronto después, y entonces uno ya no sabe si fue sí o si fue no. Exactamente, entonces eso marcó mucho mi vida, Yo tengo tres enseñanzas de mis padres, que la primera fue sigue tus sueños, ¿no? O sea, nada es imposible. Sigue tus sueños. 2, siempre haz lo correcto. Y 3, siempre da de regreso. Entonces esos son como mis 3, o sea, es mi norte, ¿no? Es mi brújula, ¿no? De valores que siempre, de alguna manera, pues lo que me ha marcado. Pero yo me acuerdo en la escuela, de verdad, con mis amigas, ellas estaban como preparándose para casarse. Yo ni pensaba eso, Juana, yo ni lo estaba pensando, ¿no? Yo estaba pensando en estudiar, en hacer, en cambiar el mundo, ya sabes, ¿no? Cuando eres chico. Y mi papá de verdad me influenció muchísimo en ese sentido, porque él siendo psiquiatra, trataba con gente pues muy enferma, sí. ¿No? Pero él quería hacer la diferencia. Y eso es algo que yo aprendí, dije, yo quiero hacer la diferencia y si lo puedo hacer ¿no? Con el tema en el sector salud, puedo combinar mi carrera de administración de empresas con el dar de regreso a la salud. Oye, ¿y dónde ejercía tu papá? Mi papá estuvo en el hospital privado de psiquiatría en México, que estaba en Las Lomas, sí. Y estaba en el San Rafael. Ok. Además de que ya no existe. Ya no existe, ¿no? Lo quitaron. No y tenía su propio consultorio también, ¿no? Al final del día, además era médico, era profesor también daba clases, ¿no? También estuvo en la UNAM, entonces, o sea, era súper activo, igual que mi mamá, ¿no? Sí, y ahora que decías que mientras tú estabas estudiando, porque tenías 4 imágenes, sí, claro, en tu casa que seguir, y tus compañeras estaban esperando cómo se formaban para casarse o casarse mejor. Parece que las estamos criticando, pero en realidad es duro porque es lo que también se espera de ellas, ¿no? Claro. O sea, que hay amigas mutuas, que creo que hubieran preferido escribir una historia distinta, pero no necesariamente era su decisión. No, yo creo que la expectativa de la sociedad, sobre todo en México, está muy marcada y te marca mucho qué se espera de ti, ¿no? No es que esté escrito, pero es una expectativa que hay, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, yo iba a casa de mis amigas y de verdad, Juana, me sorprendía mucho porque yo no vivía eso en mi casa. Entonces era la mamá de mis amigas era a su hija, diciéndole con referencia a su hermano, ¿no? Mi hijita, atiende a tu hermano, ¿no? En la mesa. Y para mí era así como, atiende a tu hermano, levanta tu plato, por Dios. Y yo sí lo decía, ¿no? Porque yo era muy directa, ¿no? Oye, a ver, Carlos, perdón, levanta tu plato, porque tiene que levantar, ¿no? Juana. Y son cosas que para mí yo no crecí con eso. Entonces creo que eso también forjó mucho de quién soy hoy. Nunca me dio miedo nada. Siempre fui muy honesta, muy genuina, muy directa, ¿no? Y lo que he tenido que aprender es la forma, más nunca he comprometido quién soy, ¿no? Sí. Simplemente el qué es el mismo, pero el cómo lo he tratado, ¿no? De ir combinando porque la gente lo toma muy personal en México, ¿no? Y ahorita te quiero preguntar sobre los cómo, sí, porque es bien común cuando, por ejemplo, en México
vienen extranjeros, extranjeras a tomar posiciones de liderazgo. ¿Cómo les cuesta ese proceso? A veces lo dicen públicamente, a veces no lo dicen públicamente, pero tanto a ellos y a ellas como a sus equipos les cuesta esa interacción al comienzo por estas formas que evidentemente son más eso de forma de fondo, pero bueno, por ahí dicen que la forma es fondo también. Pero bueno, coincido, ¿eh? Sí. la forma es fondo Sí, también. Ahora, decides estudiar administración de empresas. ¿Dónde estudias? ¿En qué te formas? ¿Cómo es tu camino académico, Sandra? Me formo yo hago la carrera de administración de empresas en la Universidad Intercontinental y después hago la maestría en el TEC, pero hago parte en el TEC y parte en Chicago, Ajá. en Northwestern, porque en ese entonces me voy a Chicago a vivir con Searle, compañía que ya no existe, Sí. y entonces termino allá la maestría. Entonces me ayudaron medio a validarla ahí porque pues era mitad y mitad, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, también, yo me fui de mi casa también muy chica, ¿no? Eso también tenía mucho que ver, que bueno, obviamente ante la sociedad era así, ¿te vas de tu casa? O sea, a los Claro. 18 años o no, o sea, casi Claro. cumpliendo 18. Que era mucho más americano, más europeo, pero Claro. cero latino. Cero, o sea, me dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo te va, no? Siempre fui como muy disruptiva en esos temas porque pues, yo crecí con eso, con esa normalidad, ¿no? Sí. Me fui a vivir fuera, sin ningún tema, o sea, nunca me dio miedo. Y eso tiene mucho que ver de dónde viene, o sea, de dónde vengo, ¿no? Ajá. Mi mamá, mi papá, etcétera, ¿no? Entonces, tu maestría que terminaste en Chicago era en Es en un MBA. un MBA. Un MBA Ok. en negocios. ¿Y qué pasó después? En la parte de Académica. académica. Ujú. En la parte de académica tuve muchísimo y hice muchas cosas de diplomados y de posgraduados en Harvard y en Cambridge. Fui elegida de un grupo del IWF, yo pertenezco al International Women's Foundation, y fui uno del grupo del fellowship de ese grupo y tomé un entrenamiento en todo lo que era leadership y women's leadership en Harvard y en Cambridge por 2 años, ¿no? Wow. Donde te asignan un mentor. Mi mentora fue la cabeza de asuntos corporativos de Campbell's en Estados Unidos. Entonces, una experiencia espectacular. Pero qué impresión, porque en esas cosas también fuiste pionera. Eran los primeros esfuerzos para formar liderazgos femeninos. Totalmente. También fui la primera generación del IWF en la preparación para consejos de mujeres. Ajá. Women Directors y Women on Boards, y fui la primera generación también del IWF, ¿no? En tomar eso, y eso fue con el Washington University, y increíble porque te das cuenta que eres la primera generación, pero eso carga una responsabilidad, ¿no? O sea, es una responsabilidad de hacer las cosas bien y de asegurar no solo que lo hagas tú bien, que ayudes a otras. Y eso lo tengo súper, súper claro en mi vida, ¿no? Sobre todo viendo en México que la brecha a nivel mundial es muy grande, pero creo que en México todavía estamos atrás, ¿no? Y luego, bueno, a nivel profesional. Entonces, ¿cómo es que llegas a la industria farmacéutica? Llego a la industria farmacéutica porque yo era presidente de la sociedad de alumnos en la universidad. Ok. Yo entré a la universidad y empecé a trabajar pues, en el primer año de mi carrera. Ajá. Pero siendo presidente me llegaba a mí toda la bolsa de trabajo para becarios, etcétera. Y me llega la oportunidad de Searle. Dije, y me encantaría porque puedo de alguna manera mezclar el tema de negocios con el tema de salud que me encanta. Pues me postulo con Searle y demás y entro como Junior Brand Manager, ¿no? O sea, gerente de producto junior desde abajo. Okay. Y entro al área de consumo, no al área de éticos. Yo quería entrar al área de éticos, pero entré como Junior Brand Manager de Canderel, si te acuerdas de Canderel. Claro, un endulzante, ¿no? Exactamente. Entro así es como llego yo a Searle. Y empiezo desde abajo. Yo tenía cumpliendo 18 años. 18 años. Entonces tengo toda la vida. Este año cumplo 37 años en la industria. Y así fui. ¡Wow! Fui subiendo, ¿no? Y así es como entré. Y después estoy con Canderel, me dan después todo el lanzamiento de una línea de productos de suplementos alimenticios y vitamínicos. Y de ahí levanto la mano y digo, yo quiero el área ética. Se libera una posición en el área de reumatología y de dolor. Y ahí entro y levanto la mano y digo, yo quiero. Levanto la mano, me dan la oportunidad. Y poco a poco, ¿no? Ahí empiezo ya a entrar al área ética. De ahí tengo la oportunidad de irme a Chicago, la casa matriz de Searle.
Y también fue lo mismo, ¿no? Fue levantar la mano. Ajá. O sea, yo me daba mucho, o sea, yo me daba cuenta que era increíble cómo en general las mujeres no levantamos la mano. Eso quería que regresáramos porque he escuchado ya muchas veces Sí. desde el comienzo y levanté la mano y levanté la mano y levanté la mano y la mayoría de las personas, hombres y mujeres, están esperando en las organizaciones que los vean, que los reconozcan. O sea, una queja frecuente de la gente es que no me reconocen, es que no se han dado cuenta, es que mi jefe no me valora, pero pareciera que esa es una conversación en pasivo, Sí. no en activo. ¿Qué les dirías? A ver, yo creo que es bien importante tener en mente dos cosas. La primera es, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Y tener muy claro qué significa éxito para ti. Porque el éxito es muy diferente para diferentes personas, ¿no? O sea, cada quien piensa. Entonces, primero definir qué es éxito para ti y no dejar que, la gente decida por ti, ¿sabes? O que el faith, ¿no? El faith, perdón, decida por el destino, decida por ti. Sí. Si yo quiero llegar aquí, hay muchas maneras de llegar. Puedes llegar por diferentes caminos, hay unos más largos, unos más cortos, está bien, Sí. pero nunca pierdas el norte. O sea, de verdad creo que, tú eres responsable de llegar a ese norte. No es que no me dieron la oportunidad, ¿no? Yo siempre, mi mamá siempre me decía, a ver, tú maneja el auto, no te sientas atrás. Puedes irte atrás, es más cómodo, ¿no? Pero dependes de que el que me esté manejando vaya a la velocidad que tú quieras, no pase por el bache, etc. ¿Quieres llegar a donde quieres llegar? Pásate al driver's seat, ¿no? Pásate adelante. Y eso es lo que yo hice. O sea, nunca, tal vez muchas veces era como demasiado, ¿no? Tal vez agresivo, de ¿cómo vas a levantar la mano, no? Pero qué chistoso que eso se perciba como agresivo. Sí. Pero, y a ver si con esta visión más amplia y más global que tienes, ¿sigue siendo cierto, Sandra, que se percibe más agresiva esta actitud cuando viene de una mujer? Yo lo viví en toda mi carrera. Yo creo que hoy es menos. Sí, hoy es menos. Hoy es mucho menor. Pero sí, creo que la mujer, en general, yo viví ese, ¿cómo decirlo en español? Double bind, que es ese doble filo, ¿no? Sí. De que si lo haces mal y si no lo haces también mal, ¿no? Y yo aprendí a manejarme en un continuo, porque si utilizaba yo skills o capabilities que están mucho más relacionadas con hombres, por ejemplo, el tomar cargo, el tomar decisiones, el ser asertivo, etcétera. Y no es que con hombres, sino con estilo de liderazgo que lo llaman masculino. Más reconocido como masculino. Ajá. Era como too tough, ¿no? Ajá. Era como muy ruda. Sí. Pero si me pasaba al tema de take care, cuidar a tu gente, apoyar a tu gente, era too soft. Claro, muy soft, muy subjetiva. Poco confiable. Exacto. Para emocional, la toma de decisiones. Exactamente. Sí. Entonces, qué difícil nos toca. Muy difícil. De verdad fue muy difícil hasta que aprendí a moverme en ese continuo. Ajá. Entonces, dependiendo de la situación, era mucho más estilo de liderazgo masculino o estilo de liderazgo femenino y me fui moviendo. Ajá. Entonces, llegó un momento en que ya no te podían etiquetar. Pues la ruda, ¿no? Pero eso fue muy complicado. Fue muy complicado porque sí tuve que al principio demostrar y trabajar el doble, ¿no? O sea, era mujer. A ver, yo me acuerdo perfecto y te voy a contar sin decir nombres, Juana, ¿no? Y pues yo tenía 38 años, 37, 38 años y llegué y era puros hombres que ya tenían muchísimo tiempo, o sea, gente ya mayor. Claro. Entonces yo era pues la chiquita, ¿no? Yo era la chiquita y entonces era así como, sí me acuerdo haberme costado trabajo el poderme establecer con credibilidad y demás, ¿no? Ganar tu lugar. Ganar mi lugar. Y ya puedo contar la historia porque ya esas personas, ya muchas ya no, o sea, la gran mayoría no están. Pero me acuerdo perfecto haber llegado a la mesa, ¿no? A la primera reunión. Me siento al lado de una de las personas, vamos a ponerle nombre Carlos, y me acuerdo perfecto, me presento y todo, y después de unos minutitos me pone la mano en mi brazo estaba en la mesa, pone la mano en el brazo y me dice, mijita, ¿me sirves un café? ¡No! Así, no, Juana, no, para mis pulgas, no, mijita, ¿me sirves un café? Pero además sabían que eras la directora general de una compañía farmacéutica, pero no importaba, era más importante, eras mujer. Joven, mijita. la primera mujer. ¿Qué respondiste? No.
Entonces me volteo y todo mundo escuchando, quieras o no, ¿no? Porque todo el mundo estaba sentado, pero todavía no empezábamos. Entonces me volteo y le pongo yo mi mano en su brazo, pero o sea, fue así, ¿eh? Mi mano en su brazo. Con gusto, Carlos, dice su nombre. Con muchísimo gusto, Carlos, hablando fuerte. Si tú me sirves mi té, vente. Y lo levante. Lo llevo a la parte de atrás y le digo, mira, me gusta el té de manzanilla, ¿no? ¿Tú cómo te gusta tu café? Perfecto, ¿no? Ponle un splenda, yo te llevo tu té o tu café y tú me llevas mi té. Y se lo di en la mano, no le quedó de otra. No le quedó de otra. Yo creo que estaba sin palabras. Es que ni se lo esperaba. Claro. No le quedó de otra. Pues ni modo que no, o sea, ni modo que me dijera que no. Pero qué inteligente fuiste. Pero fue así, lo pensé. Llegamos, lo sentamos, ¿no? Ay, muchas gracias, ¿no? Nunca más. Pero claro. Nunca más. Y poco a poco, pues, te vas ganando el respeto y todo, hasta que llegué a ser, ¿no? 2 años después fui la presidenta de AMIF. Y apoyada por ellos, obviamente, ¿no? Ajá. Un grupo extraordinario, pero a lo que voy es, yo creo que mucho en ese entonces, y todavía, Juana, Sí. es inconsciente. Sí. Es un prejuicio inconsciente, ¿no? Y lo ves, o sea, cuando están contratando gentes y demás, ¿no? Yo me acuerdo perfecto cuando yo establecí Amgen en México, me tocó establecer la compañía de biotecnología en México. Me acuerdo perfecto cuando estábamos contratando el equipo y le pedí a la gente de recursos humanos, pasa los currículums, pero quítale los nombres y las fotos. Y que con base en eso hagamos el primer tamiz. Obviamente cuando ya llegan a la entrevista, pues no, claro. Pero hagamos el primer tamiz. Era muy diferente a que vieran el nombre Juan, Pedro, claro, ¿no? Salazar claro. o Sandra Sánchez. Ajá. O sea, de entrada, hombres y mujeres. Sí. De entrada era, vamos a ver a Juan Salazar. O sea, es prejuicio. Mucho, y es inconsciente. Sí. Hasta que lo haces consciente, ¿no? Y le dices a la gente, a ver, vamos a tratar de asegurar que no haya terna. Va a haber una de 4, 2 hombres y 2 mujeres. Claro, no por forzar el número. Yo soy alguien que estoy en contra de la cuota. Es un tema de mérito. Pero a similares capacidades y similares talento, o sea, la oportunidad debería ser similar y no es. ¿No? O sea, creo que el talento y las capacidades son universales, pero la oportunidad no. Y ahí es donde tenemos que ayudar a eso, ¿no? Absolutamente. Me encanta tu anécdota porque además es ofensivo, Claro. pero te puedes quedar en la ofensa, Claro. ¿no? Y habrías podido ponerlo en su sitio en ese momento. O sea, a ver, espérate tantito, pero decides ser más inteligente, Sutil. creativa, sutil no, a ver, No, lo sutil no. levantaste, Sí, le hiciste servir tu de té. acuerdo. O sea, fuiste muy contundente, pero haciendo una muy buena combinación entre tu capacidad de decidir rápido, el carácter, pero eso que sí tenemos nosotras, que son estos, que ahora dicen que ya no se les dicen soft skills, pero que esta sutileza para educar, porque al final o nos confrontamos o educamos sobre estos temas de diversidad. Y si te confrontas, no ganas mucho. O sea, volverá a suceder. O sea, yo creo que él jamás lo volvió a hacer con nadie. A ver, tan exitoso fue lo que hiciste que terminaste siendo presidenta de la asociación y apoyada por ellos. Sí, claro. O sea, sí, algo que no fue una imposición, no, híjole, porque estas son épocas en las que al revés me parece que nos hemos pasado a... Demasiado. Hay que nombrar a una mujer, por ser mujer, ¿no? Lo que a mí también me parece que está muy mal. Difiero contigo en el tema de las cuotas porque si bien no deberíamos hablar de cuotas, coincido, sí me parece que a veces hay algunos golpes en la mesa necesarios para acelerar el proceso de diversidad e inclusión, ¿no? Coincido, creo que es la única manera de acelerarlo. Ve Noruega lo que hizo, ¿no? Ajá. Noruega fue así. O sea, necesitamos tener tanto porcentaje de mujeres líderes en consejos de administración y se logró. El tema es que las primeras generaciones la sufren. Y la sufren porque ante los ojos de todo el mundo, como es mujer, ahí está. Y pierde, o sea, lo que quiero tratar de separar es el tema de mérito. Sí, estás ahí por mérito. Sí, y no te puedo apostar que todas las mujeres que estuvieron ahí en Noruega, ¿no? como en consejos de administración, tenían la capacidad. Ajá. Pero la primera cosa es la duda. Ajá. Y eso es lo que no está bien. Sí. ¿No? Entonces, yo cuando hacía esto en Amgen, de que quitaba los nombres, pues de alguna manera era como para demostrarles, a ver, las capacidades están Enfoquémonos ahí. En lo correcto. Exacto. Sí, de acuerdo. Ahora. Pero entiendo lo que estás diciendo, ¿eh? A veces no hay de otra más que forzar el número para que eso suceda, ¿no? Sí. Pero tiene sus bemoles, es lo único que
a considerar, ¿no? Sí. Ahora, en tu vida profesional, has tenido la oportunidad de liderar tanto en el sector transnacional, en los grandes corporativos, ¿no? Entonces estuviste en Amgen, en Novartis, pero también en la industria nacional, Sí. ¿no? Y me gustaría que nos dieras elementos de comparación, porque una buena parte de los jóvenes hoy siguen deseando trabajar en esas grandes corporaciones. Es como su ilusión es trabajar en una empresa transnacional. Y entonces las nacionales tienen estos retos de capturar talento. Clave, las startups también. Y yo, por ejemplo, he sido alguien que siempre les dice, oigan, plantéense trabajar en startups porque tienen la posibilidad de hacer muchas más cosas, Sí. sobre todo en las primeras etapas de su carrera profesional, que lo que les van a permitir hacer en un corporativo. Pero bueno, a nivel directivo, ¿cómo te lo viviste? O sea, si tuvieras que comparar, ¿qué dirías? ¿Cuáles son tus Mira, conclusiones hoy? muy diferente, Sí. muy diferente un corporativo transnacional que una compañía mexicana nacional. Las dos tienen pros y contras. Sí. Si yo hablo de una compañía transnacional, por ejemplo, pues hay gobierno corporativo, hay reglas, hay procesos, como que todo está muy establecido. Hay mucho cuidado con el tema de gente hasta cierto punto, porque hay esa doble, ¿no? De repente, ¿no? Esa doble, esa doble moral, entre Sí. comillas, ¿no? Pero eso por un lado es muy bueno, porque hay procedimientos y hay, ¿no? Por otro lado, si yo lo veo del otro lado, es muchas veces ya vienen también las estrategias muy definidas, pues, del corporativo y te dejan muy poca opción de flexibilidad y cada vez peor. ¿No? Con el tema de compliance, antes había mucho más libertad en cada uno de los países y ahora cada vez es menos. Es ¿no? menos. Entonces te ponen mucho más trabas, las decisiones toman mucho tiempo. Mucho tiempo el poderte mover, el hacer algo muy diferente del corporativo, el ser innovador y creativo cuesta, ¿no? Porque no está tan fácil, porque hay muchas gentes arriba que tienen que tomar decisiones. Sí. Entonces son pros y contras. En un tema de un emprendedor mexicano o una compañía mexicana, tiene también otras cosas. Ahí, por el otro lado, por el lado bueno es que es mucho más rápido. Las decisiones son muy rápidas, se hacen al instante. Experimentemos, sí, claro, ¿no? Es mucho más rápido. Creatividad, etcétera, maravilloso, ahí sí. En el tema de gobierno corporativo, en el tema de procesos, procedimientos, etcétera, mucho menos, dependiendo del tipo de compañía. Hay compañías mexicanas con muy buenos gobiernos corporativos y otros no. A mí me tocó las dos cosas, ¿no? Entonces, cuando no hay gobierno corporativo, pues eso tampoco es bueno, porque hay mucho caos. Y no nada más mucho caos, hay preferencias por el amigo, la familia, Claro, ¿no? mucha subjetividad en la toma de decisiones. Muchísima subjetividad y mucho es de verdad, pues como sienta el estómago el dueño, ¿no? Y eso no está bueno, porque entonces no hay una consistencia ni en trato de la gente, ni en las políticas, a veces sí, a veces no, entonces hay una flexibilidad, entonces confundes a la gente, ¿no? Ahora, no en todas. Obviamente hay un continuo, hay compañías con un gobierno corporativo, bueno, empezando por ti, ¿no, Juana? Pero hay compañías, hablando en farma, mexicanas con muy buenos gobiernos corporativos porque tienen un consejo, etcétera. Pero hay otras que no. Sí. ¿no? Entonces son pros y contras. Y fíjate que en el tiempo vas viendo cómo esas compañías que lograron salir de la primera fase de las empresas fundadas, que es mucho del perfil del fundador y de sus capacidades, y se convierte en una empresa institucional. Exacto. Entonces, hoy vemos en el tiempo cómo esas empresas se han consolidado, exportan, o sea, tienen un camino sensacional que incluso depende muchísimo menos, algunos incluso en nada, de las vicisitudes, por ejemplo, de las compras de gobierno, claro. que aunque sigue siendo el consumidor más importante para muchas de las categorías farmacéuticas, estas empresas han logrado posicionar marcas, a ser innovadores, o sea, parecerse mucho en las buenas prácticas
e incluso las ventas a las transnacionales. No, total, bueno, a ver, hoy hay muchas nacionales que venden mucho más Sí. que algunas transnacionales. Así es. La han hecho muy bien, pero han hecho ese crecimiento de reinventarse y de tener gobierno corporativo y tener políticas y procedimientos y desarrollar a gente, la verdad, y han atraído muy buen talento. Sí. Entonces, sí, pero sí hay una gran diferencia entre ambas, ¿no? Y me atrevo a preguntártelo porque tenemos en Medicina con M de Mujer tradicionalmente muchas ejecutivas de estas empresas que están actualmente ejerciendo esas posiciones y entonces es evidente que no existe la misma libertad, ¿no? Para plantear esto que nos acabas de decir. ¿Qué viene para ti, Sandra? ¿Hoy dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás impactando? Porque sé que eres una mujer que necesita impactar y si no, no le sabe la vida. ¿En qué estás? Bueno, pues mira, yo me retiré del mundo corporativo y precisamente porque quería yo tener mucho mayor influencia en impactar al mundo de salud, de la salud. Entonces hoy tengo mi compañía de consultoría muy enfocado en salud y en farma, aunque estoy empezando a hacer otros sectores que me han estado buscando para todo lo que es Latinoamérica. Empecé mucho en Latinoamérica y ahorita estoy abriendo el mercado de Estados Unidos. Y estoy muy enfocada en ayudar a estas compañías sobre todo en estrategias de acceso, al acceso que tenemos en Latinoamérica y acceso, me estoy refiriendo a acceso a que por lo menos el 80%, como definición, ¿no? El 80% de la población pueda tener acceso a los medicamentos, ¿no? Y que pueda tener disponibilidad. Y eso ha sido un tema. Entonces, yo me he enfocado mucho en todo el tema con mi compañía para poder acceder, a ayudar a la gente a acceder a este tipo de medicamentos y de innovación. De hecho, cuando yo traje Amgen a México, yo trabajé mucho con política pública. Yo lideré, no, yo lideré al grupo para poder levantar el requisito de planta en México, porque eso era la primera barrera de innovación en México, ¿no? Entonces levantamos el requisito de planta, fui la primera compañía y empecé a trabajar muy de cerca con el Congreso, con ProMéxico en ese entonces, para de alguna manera poder influenciar la regulación de biotecnología, de drogas huérfanas, ¿no? Que no existía, etc. Que sigue siendo un camino. Sigue siendo un tema, sigue siendo un tema y sigue siendo un camino. Y hoy por hoy, con mi empresa, estoy ayudando a empresas a venir a México, apoyándolas en todo el tema de regulatorio y establecerse con estrategias de go-to-market o empresas ya establecidas para poder ver cómo hacemos para llegar a más pacientes y poder impactarlos mejor con el tema de innovación. Y muy metida en el tema de tratar de cerrar la brecha de género. O sea, hago muchísimo, si no es con el IWF, trabajé muchos años con el American Chambers, trabajé mucho tiempo también con Margarita Zavala, con el G20, con la iniciativa de cerrar la brecha de género. Tengo ese compromiso personal, ¿no? Sí, para hacerlo. Y me consta que lo haces. Sandra, podemos hablar 1000 horas. Sí, no, por supuesto. Pero para terminar, quisiera regresar a algo que dijimos hoy. Aprovechando esta visión, insisto, global y toda tu mezcla cultural que es absolutamente rica, ¿qué les dirías hoy a quienes desde otros países están llegando a México para liderar equipos? ¿Cuáles serían tus tips para que se adapten a la cultura y para que puedan liderar exitosamente y desarrollar equipos de alto rendimiento? Creo que lo primero que les diría a la gente que está viniendo de otros países a México es lo primero que se debe de hacer en México es construir la relación. O sea, leadership is about people. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conocer a la gente. La gente en México, sobre todo, comparado con otros países en Latinoamérica, porque lo he visto, Juana, si no te conocen a nivel personal, es muy difícil tener su esfuerzo discrecional. Entonces, que eso a mí me costó, porque pues yo era muy enfocada en la tarea, ¿no? Hasta que aprendes lo primero que tienes que hacer es construir la relación con tu gente, con tu equipo, entender quién es su familia, qué les duele, qué no les duele, qué los motiva, qué no los motiva. Eso construye lealtad y construye el esfuerzo discrecional. Entonces, lo primero que les diría es, tienen que entender eso, ¿no? Lo tienen que vivir, porque si yo sé que el esposo está pasando por una situación, etcétera, y tienes esa empatía de acercarte, eso cambia. Que eso no sucede en Estados Unidos. Yo trabajé muchos años en Nueva York,
¿La relación? ¿Cuál relación? Aquí es chamba. ¿Qué hablas? Claro. ¿De qué estás hablando? Aquí es la chamba, aquí no hay... Ajá. O sea, aquí en México las relaciones son en las comidas, las relaciones, los negocios se hacen en el golf, Ajá. la parte social es bien importante y si no conectas, no vas a avanzar. Sí, aunque no seas vas a, muy capaz y muy talentoso. Así seas quien seas. Eso no sucede en otros países. Si estás en otros países, alemán, eso no es lo importante. Sí. Ahí hay otras cosas importantes. Aquí yo creo que lo más importante es conectar con la gente. Primero, antes de esperar o pedir nada a cambio, ¿no? Eso es lo que yo diría. Tienes absolutamente toda la razón y pienso mientras te escucho en muchos casos no exitosos y creo que allí estuvo el principal motivo del fracaso. Para terminar, ¿cómo te gustaría, Sandra? Antes les pedíamos en la anterior temporada que bautizaran con un nombre con M su episodio. Esta vez puede ser con M o con la letra que tú quieras, pero si pudieras resumir en una sola palabra a Sandra, ¿cuál sería esa palabra? Con M. Con el que quieras. Pues mira, si es con M, motivada. Motivada, ajá. Si es sin M, resiliente. Ajá. Entonces yo creo que para mí yo veo ahorita de verdad es un momento o hay un momentum, ¿no? Para mover al mundo y a las mujeres, ¿no? Entonces ahí traté de ponerle puras M's, pero así es como lo veo hoy, ¿no? Es nuestro momento para hacer eso, ¿no? Sin irnos, como decías hace rato, Juana, al otro extremo. O sea, creo que los extremos siempre son malos, ¿no? Sí. Pero creo que la brecha creo que hay muchas mujeres en México metidas en el sector de salud. O sea, dependemos mucho de las mujeres, somos mucho más cuidadosas, somos muchos de los caregivers, ¿no? Sí. Somos los que tomamos las decisiones de Sí. salud. Sin embargo, no hay muchas en posiciones de liderazgo. Así es, todavía nos faltan muchas. Nos falta. Y tú eres un ejemplo, una inspiración, así que me encanta de verdad que se nos haya hecho y que hoy hayas estado en Medicina con M de Mujer. Gracias. Gracias, Juana. Gracias a todos, de verdad. Gracias por el espacio y bueno, otra gran mujer aquí en el sector de medicina y haciendo impacto importante. Entonces, gracias, Juana, de verdad. Bueno, y muchas gracias a ustedes. Nos vemos en 15 días con otra extraordinaria mujer aquí en Medicina con M de Mujer.